¿Tienes hijos? ¿Y alguna vez le has prometido a uno de tus hijos que le vas a dar un premio por algo bueno que hace? Por ejemplo, va a sacar buenas calificaciones y le prometes un premio. ¿Qué pasaría si tu hijo llega y después de que te enseña su boleta con buenas calificaciones, te pide que le compres una navaja? Y tú le dices, por supuesto, mira, eso no es un regalo que te puedo dar. Eso te puede lastimar. ¿Cómo te sentirías si tu hijo te dice, sabes, tú eres malo? Eres de mente cuadrada, papá. Eres intransigente, coartas mi libertad, porque no me das ese regalo. Definitivamente, con todo lo que él piense, tú no se lo darías. Ahora, ¿cómo te sentirías tú como padre? ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres cuando nuestros hijos quieren ir en una dirección y nosotros les decimos que vayan en otra? Nos sentimos incomprendidos. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, pienso también en Dios. ¿Cómo se sentiría o cómo se siente Dios cuando los seres humanos no lo comprendemos? No comprendemos su amor, no comprendemos su actuar, no comprendemos sus tiempos, no comprendemos su plan de salvación. A veces nos limitamos solamente a aquellos textos que dicen, temed a Dios. La hora de su juicio es venida. Y entonces todo mundo tiembla. ¿Qué Dios es ese que nos quiere destruir? Cuando nuestro Dios solamente nos quiere amar, nos quiere bendecir y nos quiere salvar. De eso hablaremos en esta ocasión. Lección número 8, adorad al Creador. Ojalá que este repaso contribuya a aclarar nuestro concepto acerca de Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos ama profundamente, nos quiere bendecir y nos quiere salvar. Quédate con nosotros, estamos listos para comenzar este repaso de la lección. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros el que estés acompañándonos en este repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 8, adorad al Creador. Y estamos contentos también de darle la bienvenida a 3 colegas que están con nosotros, 3 participantes en esta mesa de diálogo, muy especiales para nosotros también. Vamos a comenzar presentando al pastor Melchor Ferreira, director de Ministerio Personal de nuestra División Interamericana. Es un gozo para nosotros que esté con nosotros, pastor. Es un privilegio, imagínense estar aquí en la mesa del rey. Sabe que he seguido muy de cerca el comentario de la lección de escuela sabática que ustedes hacen. Y les va a parecer extraño, pero antes de ir a la iglesia yo miro el comentario de ustedes a ver si están bien. No, siempre están bien, pastor. Qué bueno que lo revises. Siempre están correctos y me emociona participar de este momento tan agradable en compartir y dialogar sobre la lección de escuela sabática, particularmente en esta. Así es. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque esto es vida para mí. Amén. Como pastor, esto es realmente vida. Hablar de la misión de la iglesia en el contexto del tiempo del fin, para mí eso es realmente extraordinario. Así que muchas gracias. Yo soy el bendecido y agradecido, y compartir esta mesa con ustedes realmente para mí es un privilegio. Qué amable, pastor. Agradecemos y apreciamos mucho sus palabras y su presencia. Nuestro ingeniero José Lepe Horta, es la segunda vez creo que está con nosotros, pastor. Y es un privilegio. Usted representa a todos sus hermanos fieles, fieles laicos, fieles maestros de escuela sabática que se preparan semana a semana para compartir la lección. Usted representa a todos ellos y es un gusto que nuestro hermano también esté con nosotros. Gracias por la invitación y aprovecho ese término de hermanos fieles. La fidelidad es en Cristo. Amén. Cuando uno está bajo el cobijo de Jesús, uno es considerado justo, uno es considerado íntegro, pero es solo por sus méritos. Y sí, efectivamente, estamos en el desafío de tratar de compaginar nuestra fe con nuestro diario vivir y prepararnos para el evento de eventos. Amén. Que la lección de esta semana trata de una manera muy, muy precisa y muy adecuada para nuestros días. Claro que Gracias sí. por la invitación. Un gusto que esté con nosotros también. Pastor. Pastor Abraham Ramírez, el de casa. No, pues ya es el veterano. Gracias por estar aquí, pastor, una vez más. Sí, pastor, gracias por la venida. Y vamos a considerar una lección bien importante, ¿no? Adorar al Creador. Creo que en los últimos tiempos la adoración va a tener un papel crucial. ¿A quién adoras? Y cómo lo adoras. Así es. Así que adorar al Creador creo que es muy importante. Y el Creador, pues es único. Nadie puede crear vida.
Nadie puede traer a la existencia vida más que nuestro Dios. Amén. Qué maravilla. Pues si les parece bien, vamos a compartir con ustedes lo que será nuestro bosquejo de la lección. Será el primer punto, un evangelio universal y eterno. El segundo punto, un Dios incomprendido. Y el tercero, un Dios que merece nuestra adoración. Vamos a hacer una oración, si les parece. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cariñoso Padre, gracias por el privilegio que tenemos de poder nuevamente repasar esta lección tan hermosa que nos recuerda que algo maravilloso está por acontecer. Que podamos estar preparados, Señor, para ese glorioso acontecimiento y que además estemos dispuestos a seguir proclamando esta maravillosa verdad del Evangelio eterno. Ayúdanos, Señor, para que nuestras palabras, nuestros comentarios contribuyan a la preparación no solamente de una lección, sino a la preparación de la vida para que todos podamos encontrarnos contigo. Bendícenos en este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro repaso. Vamos con el primer punto, que es un evangelio universal y eterno. Pastor Melchor, creo que hay algunas frases aquí, algunos conceptos que deben ser aclarados, como la verdad presente, la universalidad del evangelio, el evangelio eterno. Es bueno que dediquemos un poquito de tiempo a poner la base. Pastor, en realidad, este pasaje está entronizado en el Apocalipsis en el contexto del tiempo del fin. Entonces, como está en el contexto del tiempo del fin, pues tiene una relevancia extraordinaria para nosotros como individuos y para la iglesia, ¿no? Porque se constituye en estos tres conceptos que usted acaba de mencionar. En primer lugar, tenemos que definir la verdad presente. Y en toda época hubo una verdad presente. En toda época de la historia hubo una verdad presente. Y la verdad presente ha sido siempre el hito, el baluarte, la columna que ha sobresalido en el mensaje de la iglesia como iglesia. Y hoy podemos definir en forma exacta que pues nuestra verdad presente como iglesia está bosquejada en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde dice, vi volar por en medio del cielo. No dice vi correr, no dice vi caminar, dice vi volar. O sea, hay una urgencia del mensaje que no tiene comparación con ninguna época en la historia. Ahora es más urgente. En ninguna época se dijo, yo vi volar. Solo en esta época, en el contexto del tiempo del fin. Porque si no lo hacemos rápido, el tren nos dejó, ya se fue. Y se fue y no hemos entendido el concepto de la verdad presente. No entendimos el concepto de la universalidad del Evangelio. No hemos entendido el concepto de lo que significa el Evangelio eterno para nuestro contexto en el tiempo del fin. Es volar, no es correr, no es caminar. Y ahora dice, por en medio del cielo, y es otro ángel. Quiere decir que ha habido un ángel anterior. Ahora aquí tenemos un otro ángel que tenía un evangelio eterno. Así es que yo creo que en conclusión, en lo que respecta a la verdad presente, la promesa que llegó a Abraham en Génesis 22, la promesa cumplida en San Mateo 1:23, la promesa de que el Hijo del Hombre vendría para limpiar y eliminar los pecados. La promesa se hizo una realidad. Y para nosotros hoy, pues es la justicia de Cristo en el contexto de la segunda venida. Tenemos una verdad presente muy, muy clara, ¿no? Tenemos una verdad presente clara. Pastor Abraham, detrás de cámaras, que justamente este texto de Apocalipsis es la gran comisión de Mateo 28, exacto. Pero ahora en el contexto del tiempo del fin. Exacto. Interesante. Y qué bueno que nos toca vivir en este tiempo, ¿ah? Y debemos vivir bajo el contexto del primer ángel que se proclama, ¿sí? ¿Por qué? Porque este evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Y yo creo que Dios pone las condiciones para que este evangelio pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Ahora con los medios de comunicación. No habrá alguien que no escuche la verdad del evangelio. Amén. Esto es universal. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado.
Exacto. Gálatas 3:22 dice que las escrituras encerraron a todos bajo pecado, ¿sí? Para que la justicia de Dios se revele para con todos. ¿Sí? Así que entonces, pastor, si este evangelio que dice 14:6 de Apocalipsis será predicado a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primero dice a todo el mundo y luego dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como que enfatizando que no falte nadie. Nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Sí? En todos los idiomas se debe predicar este evangelio. Y yo creo que ahora nosotros, la Iglesia Adventista, que también somos una iglesia profética, ¿sí? Debe de proclamar este evangelio del pronto regreso del Señor Jesús, con todas las implicaciones de juicio y adoración que veremos más adelante. Hermano Lepe, la verdad presente. Todos tendremos oportunidad de ser confrontados con la verdad presente. Es una verdad que no cambia, es una verdad que se mantiene desde el Génesis hasta nuestros días. Y todos tendremos la oportunidad de confrontarnos con esa verdad presente. Y eso es maravilloso. Decía el pastor Abraham, atinadamente, nadie se quedará sin haber escuchado. Y yo pienso en esto, me parece que si hace 30 o 40 años leíamos este pasaje, muchos de nosotros nos rascábamos la cabeza y decíamos, ¿esto cómo va a suceder? Exacto. Con el tiempo en el que estamos viviendo, con los medios y las telecomunicaciones que tenemos ahora, y el internet, etcétera, esta verdad presente puede ser predicada de manera más rápida de lo que nos imaginamos. Sin duda, sin duda. Y los medios electrónicos, los medios tecnológicos de hoy que orientan todo a alcanzar de manera masiva a las personas. Es algo que hace, 15, 20 años atrás no nos imaginábamos que pudiera existir. Quizá la más pálida imagen que teníamos era cuando contemplábamos, por ejemplo, un partido de la final de la Copa del Mundo. Y decía uno, bueno, esa es una pálida idea de cómo un evento que sucede en un rincón del mundo se puede ver en todos lados, ¿sí? Pero hoy hemos sido superados incluso por la imaginación, porque eso ha rebasado ya. Definitivamente hoy tenemos en un dispositivo móvil, como puede ser un celular, acceso a la información en cualquier momento, en cualquier situación, y es obviamente un medio potencialmente impensable de cómo el evangelio puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y el tema de la verdad presente también quisiera comentar, pastor. Deberíamos también enfocar que no es que la verdad cambie, ¿sí? Porque Jesús se definió como la verdad, y la verdad es inalterable, la verdad es la verdad. Lo que se refiere verdad presente es que hay un momento de progresión en el entendimiento de la verdad de Dios. Proverbios 4:18, un texto interesante, dice que la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios se revela de manera individual de esa forma. Es progresiva su revelación a cada uno de nosotros en la medida que nuestra madurez es capaz de entender nuevas manifestaciones y revelaciones de Dios. Y en el tema de la historia y la iglesia, también la verdad es progresiva, en la medida que la necesidad del tiempo lo justifica y que la madurez de los tiempos y de la iglesia lo permite. Tal vez, pastor, para ayudar un poco a los miembros de iglesia, porque ellos el sábado lo van a explicar en la iglesia, ¿por qué la universalidad del evangelio? ¿Por qué la universalidad del evangelio? Y ya el pastor Abraham nos dijo que era porque el pecado también fue universal, ¿no es cierto? La universalidad del evangelio es porque el pecado es universal. Entonces, tiene que haber una solución universal a un problema universal. Y ahí entramos en el gran conflicto que tendrá un final feliz, y nosotros sabemos que de ese final pues saldremos victoriosos siempre y cuando pongamos nuestra confianza en quien va a ser nuestro defensor. Amén. En el juicio, en quien va a ser nuestro defensor en el juicio. Pues creo que la universalidad del evangelio es el motor que va a mover a la iglesia para el cumplimiento de la misión. Amén. Y qué privilegio es que lo tengamos en el contexto del tiempo del fin. Hay un pasaje que se menciona en la lección que me parece que también dos personajes muy interesantes, que son el ladrón en la cruz, o los ladrones en la cruz. La verdad presente llegó para él allí colgado en esa cruz.
Dice la sierva de Dios que este hombre había tratado de ahogar su convicción acerca de Jesús. Ya había estado escuchando hablar acerca de Jesús, ya algo había sucedido en su corazón, pero me llama la atención, había tratado de ahogar esa convicción en que Jesús era el Salvador. Pero allí colgado en la cruz y mirándolo al lado, ahí llegó su verdad presente, pastor. Definitivamente. Y llegó su oportunidad, porque dice el mensaje del Evangelio eterno no es un mensaje simplemente que va sin un contenido de esperanza para la gente. Entonces, ese hombre que no tenía esperanza, le llegó su momento de esperanza. O sea, el Evangelio eterno es la esperanza para nuestro tiempo, es esperanza para las personas, es esperanza para los seres humanos. Por lo tanto, se ofrece absoluta esperanza a alguien que no la tiene, que no la merece y que en ese contexto estaba perdido. Pero allí en ese momento, pues, ese hombre se le abre un rayo enorme de luz, porque Jesús lo mira, porque Jesús lo toma en cuenta, porque Cristo no lo critica, porque no lo rechaza, porque lo acepta como es, aún en el minuto final de su experiencia. Y no vamos a decir que él no conocía, porque sabemos por los comentarios que Elena de White tiene en El deseo de todas las gentes, que realmente pues ese hombre había en el pasado apagado la voz de Dios en su corazón, no había tomado en cuenta el mensaje de Dios en su vida, había desobedecido el mensaje de Dios para él, pero ahora él encuentra a alguien que le da una perspectiva diferente de la salvación. Y para él en ese momento, eso era el Evangelio eterno. Eso nos debería dar esperanza, Pastor Abraham, hermano Lepe, Pastor Melchor. Hay gente que nosotros pensamos tal vez que está perdida. Hay veces que pensamos, esta gente, este drogadicto, ¿qué hacemos con él? O este que nunca, mi marido que nunca quiere saber nada y se enoja cuando yo me voy a la iglesia. Esto es un mensaje de esperanza. Un hombre que no tenía nada para ofrecer y posiblemente para nosotros humanamente ninguna oportunidad, es alcanzado por la verdad presente. Pastor, lo que le sucedió al ladrón en la cruz es la representación del Evangelio. Y es lo que debemos de predicar. Amén. El que contempla a Cristo es salvo y cree en Él es salvo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ustedes han comentado, y él ya había tenido conocimiento del Señor Jesús, ya lo había escuchado, pero él apagaba los llamados que el Espíritu Santo le hacía. ¿No? Pero al contemplar a Cristo, dice Elena White, tener una vislumbre de su gloria y de su amor en la cruz, lo convirtió en ese momento. Amén. ¿No? Y entonces, como decía el pastor, Jesús no le recriminó nada. Ya ves, tanto tiempo te estuve llamando y nada hasta ahora. No trajo a colación los errores pasados. Exacto. ¿No? Cuando este hombre con sencillez le dice, acuérdate de mí, ya estás anotado, estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿No? Y eso es una justicia imputada, que ese también es la verdad de los últimos últimos tiempos, la justificación por la fe. Es una justicia imputada, ahí en el momento. Dios no se tarda para perdonar. El perdón es inmediato. Amén. ¿Sí? Cuando creemos y ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Qué maravilla. Yo quisiera recalcar, pastor, dos temas de ese hecho. Uno es la fe, porque la salvación es por fe. Y qué complicado debió ser y qué evidente es que hubo fe en ese ladrón, porque lo que él tenía a su alrededor era burladores y eran personas, tanto gente de gobierno, como dice el Evangelio, los gobernadores se burlaron, los soldados se burlaron de Jesús. Cuando todo el escenario era burla, este ladrón ejerció fe. ¿De dónde la sacó? No sabemos. Ahora, no quiero detenerme tanto en el mérito humano, solamente decir que la salvación siempre es por fe, pero por otro lado está el poder salvador del Evangelio en su máxima expresión, porque si no hubo, yo creo, otro momento en el que Jesús se pudo ver tan debilitado, colgado de una cruz sangrante, al punto de la muerte, y desde esa posición Jesús fue capaz de dar salvación. ¿Qué quiere decir? Que ese encuentro de una fe que puede ser débil, porque siempre será débil desde el punto de vista humano, con la posición
la posición salvadora de Jesús, siempre hay el poder en Jesús de salvar. Amén. Imaginémonos si Jesús en ese momento en la cruz, con esa posición tan débil, incluso desnudo, como podríamos imaginarnos su posición y su aspecto de debilidad, porque estaba al borde de la muerte, dando su vida por el pecado, fue capaz de dar salvación. Cuánto más hoy que está, dice la palabra de Dios, a la diestra del trono de Dios en los cielos, será suficiente para darnos salvación. Definitivamente. Antes de ser una... Pastor, si me permite añadir solo un asunto. El Evangelio eterno es el fundamento del mensaje del primer ángel. Es el fundamento. Ahora, si entendemos bien eso, no vamos a tener problemas con la ley, no vamos a tener problemas con el sábado, no vamos a tener problemas con la predicación de la segunda venida de Cristo, porque todas las enseñanzas que nosotros la ponemos en el contexto del Evangelio eterno, van a ser comprendidas, obedecidas y nos van a llevar al momento culminante de la adoración, que es el propósito de la lección de esta semana, ¿no? Amén. Antes de hacer una pausa, me gustaría hacer un breve llamado. Si de repente alguien nos mira que ha estado postergando su decisión por Cristo, por este Evangelio eterno, que le ha estado llegando de diferentes maneras y has estado diciendo mañana, después, otro día, creo que es un buen momento para tomar el ejemplo del ladrón en la cruz y permitir que ese rayo de esperanza y de salvación ilumine tu vida a partir de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Lección número 8, adorar al Creador. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, adorar al Creador. Ya analizamos el primer punto, que es un evangelio universal y eterno, y vamos a entrar al segundo punto, que es un Dios incomprendido. ¿Por qué hablamos de un Dios incomprendido? Bueno, decíamos en la introducción que ese Dios que nos ama, que nos quiere bendecir y nos quiere salvar, a veces es incomprendido. Y a veces es incomprendido por algunos textos que encontramos en la Biblia, por ejemplo este de Apocalipsis 14:7, que dice, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿Qué concepto o qué palabra? Temed a Dios. Y entonces cuando uno dice temed a Dios, pues es porque es malo. Temed a Dios es porque es un Dios castigador, entonces hay que temerle y hay que estar con cuidado. Pero vale la pena dedicar unos minutos a aclarar este concepto también, Pastor Melchor. Sí, claro. En realidad, pues este es el contenido del mensaje. Porque ahora tenemos, vi volar por el cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para propósito, predicarlo, no guardarlo, ¿no es cierto?, a toda nación. Ya hemos visto esos conceptos de universalidad, de verdad presente, etc. Ahora, en forma maravillosa, se nos da el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje es lo que vamos a analizar en los próximos minutos, porque nos dice, comienza diciendo, temed a Dios. Ahora, el temer a Dios y darle gloria no son incompatibles. El temer a Dios y darle gloria son, yo diría, hermanos gemelos compatibles. Uno es consecuencia del otro. Y el temor en la Biblia no es el temor que produce un evento catastrófico, no es el temor que yo tengo al enfrentar las luchas de la vida. Tiene que ver con el tomar en cuenta a Dios en mis acciones. Yo voy a tomar en cuenta a Dios en mi vida personal. Si lo voy a tomar en cuenta, entonces yo estoy diciendo, Señor, yo te respeto, yo te adoro, yo te tomo en cuenta. Quiere decir que para mí eres lo más importante. No podemos olvidarnos del ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Te quiero tomar en cuenta, o sea, eres lo más importante para mí. Una cosa debería llevarnos directamente a la otra, como menciona la lección de la escuela sabática, porque el temor es darle gloria a Dios, es tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta. Algunos solo nos portamos bien cuando la gente nos mira. Algunos decidimos ser fieles y leales y mantener un buen principio, un buen testimonio cuando la gente estamos en público.
Y cuando la gente nos ve en público, entonces hay que portarse bien, hay que hacer las cosas correctas, ¿verdad? Hay que escuchar la música correcta, ¿verdad? Va a pasar un hermano, cámbiale la estación, ¿verdad? Estoy en la casa, bájale un poquito el volumen porque el vecino puede escuchar lo que estoy mirando y entonces va a decir que como que soy un cristiano. Me parece que esa parte que acaba de mencionar el pastor Melchor es muy importante, incluir la presencia de Dios en nuestra vida, incluir a Dios en nuestros actos, cambia todo, porque entonces tú no estás preocupado por serle fiel al esposo, a la esposa, solamente porque te vaya a encontrar con alguien. No es que vas a mirar o no mirar porque el vecino te va a ver, es que Dios está incluido en tus acciones, incluido en tu vida, incluido en lo que miras, en lo que escuchas, y entonces le das la gloria cuando decides que Él sea lo más importante en tu diario vivir. Y eso trae como consecuencia la obediencia, ¿no? Así es. Sí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Cuando uno tiene temor de Dios, en el concepto que el pastor ya explicó, vamos a tener sabiduría para vivir esta vida, para hacer elecciones correctas, y la mayor elección es elegir ser salvo por Cristo Jesús, ¿no? El Evangelio eterno que estamos viendo. Entonces el temor a Jehová es tener conciencia de la existencia y de la presencia de Dios a nuestro lado en cada momento. Amén. Y entonces yo concibo en mi mente que existe un Dios, ¿verdad?, que quiere mi bien, que quiere mi salvación, ¿verdad? Y Dios es superior a mí. Entonces Él va a dictar lo que yo debo hacer para tener, ¿sí?, vida y salvación, que es lo que me ofrece. ¿Okay? Y cuando nosotros nos confrontamos con un Dios santo, ¿sí?, y vemos nuestra pecaminosidad, entonces otro concepto del temor a Jehová es la reverencia, el respeto. Definitivamente, la obediencia, la reverencia. ¿Cómo me veo, no? Yo fui pastor en la iglesia de Tacubaya, que es una iglesia muy grande. Entonces yo le decía a los hermanos, nada más vengan un día, pídanle permiso al guardatemplo, ¿no?, al que cuida la iglesia. Usted solito aquí de rodillas en la plataforma, hínquese y sienta la presencia del Señor. Y nos vamos a ver chiquititos. Cuando vemos a un Dios santo y percibimos a un Dios santo, ¿sí?, nos vemos totalmente mal nosotros. Y no queda en nosotros otra cosa más que agachar la cabeza con respeto y decir, Señor, sálvame, perdóname, igual que el ladrón en la cruz. Claro, ¿no? claro. Tal vez, pastor, el texto que más nos ayuda a entender es el de Génesis 22:12, cuando Abraham lleva a Isaac allá a adorar. Ojo, adorar, dice. Nosotros vamos, adoraremos y volveremos. Dice, vamos, adoraremos y volveremos. Le dice a los siervos, quédense aquí, yo me voy con el muchacho. Pero miren, en ese contexto dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni tengas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. O sea, aquí hay el temor en el contexto de la adoración, es lo que el pastor Abraham estaba mencionando. Significa el darle a Dios el primer lugar y el más fundamental. Le dice, ya conozco que tú temes a Dios. No es que le tienes miedo, sino es que tú has venido a adorar a Dios. Has traído tu ofrenda para adorar a Dios. Y en este caso la ofrenda era el hijo, y el Señor dice, un momento, en el contexto de la salvación, tú no tienes nada que ofrecer. Eso es una lección, esa es la historia de Dios, no es la historia nuestra. Yo soy el que tengo que dar el sacrificio, no tú. Yo pongo el sacrificio. El hombre no pone nada, yo voy a dar el sacrificio. Mira, allí a la derecha, ahí hay un cordero, tómalo, ponlo allí, porque yo soy el cordero, porque yo soy el sacrificio. Y ahora, considerando que tú me has obedecido y ya estás en este contexto, pues has temido a Jehová, o sea, lo has tomado en cuenta, has obedecido lo que Dios te ha dicho. Ahora yo proveo el sacrificio para ti. Esa es la lección más grande que puede dar el Monte Moria, ¿no? Qué maravilla. Es que el estar cerca de Dios definitivamente te va a llevar a la obediencia.
te va a llevar a la obediencia. Depende del concepto que tienes de Dios. Estoy recordando una ilustración de un niño que le pregunta a su papá de qué tamaño es Dios. Y entonces él le quiere ilustrar y le dice, mira, va pasando un avión y le dice, ¿de qué tamaño es ese avión? Uy, se ve muy pequeñito. Y después lo lleva al aeropuerto. Y entonces ve el avión allí. ¿Y ahora de qué tamaño es el avión? Uf, se ve demasiado grande. Bueno, es que el tamaño del avión depende cuán cerca estás de él. Eso sucede con Dios. ¿De qué tamaño es Dios? ¿Cuán cerca estás de él? Si tú estás cerca de Dios, ese Dios es grande, ese Dios es majestuoso. ¿Estás lejos de Dios? Es un Dios que no puede hacer nada por tu problema o no puede hacer nada por tu vida, hermano. Claro, sí. Hay una nota aquí en la lección que nos lleva a reflexionar sobre eso. Dice, aunque a menudo se dice, este es en el día martes, que temer a Dios es reverenciarlo, debería de ser más profundo que eso. O sea, ya pasamos de que el temer a Dios no es el producto del miedo, ¿sí? Y ahora vamos a que temer a Dios es similar a reverenciarlo, pero va más allá, es lo que nos plantea aquí. Temer a Dios es como llegar a darnos cuenta, por esa cercanía que usted dice en esa ilustración, que llega un momento de nuestra vida que no somos nada sin Él. Exacto. No somos nada sin Él. Exacto, tú no pones nada, tú no das nada. Nada. El sacrificio lo da el Señor. Correcto. Y ese debe ser el entendimiento que nos debe motivar a acercarnos a Dios, darnos cuenta de que Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y en ese plan de Creador y Salvador, si yo rechazo a mi Creador, rechazo a mi Salvador, yo no soy nada. Entonces no hay otra, no nos queda otra opción. Ya no es ir para atrás, pero por eso la historia del ladrón en la cruz tiene tanto significado. Exacto. Porque nos representa. Exacto. Realmente estamos colgados de una cruz, todos nosotros, por lo que el pecado ha hecho con nosotros. Sin esperanza. Sin esperanza. No tenemos más que voltear al de al lado, aunque no cubra nuestro estándar de pureza y de perfección y de superhéroe moderno, pero es la única manera en que nosotros tenemos salvación. Entonces el hecho de decir temer a Dios viene como resultado de darnos cuenta cuán importante y relevante es para nosotros y qué correspondencia de nuestros actos y nuestras decisiones merece ese entendimiento. Amén. Viene una parte más interesante, viene una parte más y también interesante, que es la hora de su juicio ha llegado. Pastor Melchor, la hora de su juicio ha llegado. Dicen por allí que el Evangelio son buenas nuevas y creo que el juicio en este contexto, la hora del juicio de Dios, también deberían ser buenas nuevas. Definitivamente, ese concepto me encantó. Porque el juicio en el contexto humano, oye, pues hace unos días aquí tuve el privilegio de estar en una cárcel. De paso bautizamos 7 personas allí. De visita. Hay que aclarar. No preso. No preso. Entonces estuve visitando allí y se reunieron más de 400 internos. Y como el ladrón en la cruz, pues sin esperanza, sin Dios, etc. Pero muchos de ellos se acercaron y me dijeron, estoy esperando mi juicio. Y otros vinieron, ya perdí la esperanza en la justicia. Tremendo. Ya perdí esperanza en la justicia. Y otro, estoy esperando mi juicio. Estoy esperando que me sentencien. Entonces, para el contexto humano, juicio, juez, sentencia o acusación, tiene un asunto muy limitado. Es casi legal. Para Dios es mucho más que eso. Si bien es cierto, hay cuestiones legales implicadas, porque hay cuestiones legales implicadas, juez, juicio, acusador, abogado, etcétera, se convierte en un evento de esperanza para quien está en el proceso. Porque yo sé que de ese juicio yo no voy a aportar más que solo mi pecado. Pero Cristo va a aportar el sello de la garantía de la salvación. Amén, amén. Y por eso que el primer mensaje angélico, el Apocalipsis 14:7, el contenido del mensaje, es un juicio restaurador. Es un juicio vindicador, es un juicio de sentencia, pero donde se toma en cuenta el sacrificio de Cristo en mi lugar, ¿no? Amén. Después de la hora del juicio ha llegado, dice, adorad. Sí. Esto nos lleva al día de la purificación, de la expiación allá en el santuario. Yom Kippur, ¿no? Yom Kippur, ¿no? El día final.
los que pasaban, los que no eran muertos por su pecado, porque los habían confesado, ¿verdad? Y ese día de la purificación estaba todo listo. Entonces celebraban, 7 días después del 22, ¿verdad? Celebraban el Rosh Hashanah, la fiesta de las cabañas. Uh-huh. Y entonces es un gozo, es adorar a aquel que nos salvó, a aquel que nos redimió, a aquel que murió por nosotros. Exacto. Por eso es adorar, ¿no? Aquel. Un juicio. Es necesario. Es necesario no para revisar, ¿verdad?, minuciosamente en dónde hay un pecado para votarlo y castigarlo. Es necesario para vindicar a los hijos de Dios. Amén. A pesar de todo, de todos los pecados que pudieran haber cometido, como el ladrón, ¿sí? Ellos han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y cuando uno pone la confianza en Cristo Jesús, entonces todo pecado confesado es perdonado. Amén. ¿Sí? Y entonces el juicio es para eso, para ponerle una palomita. Confío en Jesús. Un cheque. Amén. ¿Sí? Confío en los méritos de mi Hijo, dice Dios. Entonces, salvo. Y como decíamos en una de las lecciones, el juicio previo al advenimiento del Señor Jesús va a ser el juicio para los que se van a salvar. Entonces, enjuíciame, Señor. Ve mi caso, vindícame. Ponme en el lugar donde yo debo estar. Definitivamente. Y al final, pastor, en ese contexto, el juicio es la manifestación del gran amor de Dios por sus hijos. Así es. Porque entonces viene el juicio. ¿Por qué es necesario el juicio? Para vindicar el amor de Dios, para que entonces todo el universo, todo el mundo no caído se den cuenta que Dios ama en gran manera al pecador. Y yo creo que es un juicio que llena de satisfacción a Dios, revisando todos los nombres de los que han creído en su Hijo. Amén. Amén. En ese contexto son buenas noticias. Son buenas noticias, así que el juicio no son malas noticias, son buenas nuevas también, ¿verdad? Pues vamos a hacer una pausa más y ahorita regresamos a la última parte de la lección número 8, adorad al Creador. Regresamos. Porque ahora el tiempo más
su santuario, haya asilo en la tempestad, salvo estáis en su refugio, hasta que te lleve a Sión, te lleve a Sión, al hogar. Descansad en su santuario, haya asilo en la tempestad, salvo estáis en su refugio, hasta que te lleve a Sión. Descansad, salvo estáis, hasta que te lleve a Sión. Descansad en su santuario, haya asilo en la tempestad, salvo estáis en su refugio, hasta que te lleve a Sión. Descansad, salvo estáis, hasta que te lleve a Sión. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 8, Adorad al Creador, y vamos a analizar ahora un Dios que merece nuestra adoración. Y sigue diciendo Apocalipsis 14:7, diciendo: a gran voz temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor Melchor, este texto es un texto con una verdad categórica y que deja fuera todo ese tipo de teorías que hablan ahora acerca de tantas cosas, la evolución y que venimos de una gran explosión, que venimos de la nada. Ese texto es categórico. Vamos a adorar a quien merece la adoración, a quien nos hizo, a quien creó todas las cosas, cielos y tierra y todas las cosas que existen. Definitivamente. Pastor, a medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos a recibir más presión para adorar a otros dioses o a otras imágenes de Dios que a Dios mismo. Y esto es importante, esto es crucial en nuestra discusión ahora, porque ya vimos lo que el concepto de la universalidad del Evangelio, ya vimos el Evangelio eterno, ya vimos la manera como le vamos a dar la gloria a Dios, pero el adorar a Dios hoy se vuelve crucial, porque hay una presión cada vez más fuerte, y en las próximas lecciones lo vamos a analizar, y eso va a ser emocionante, porque va a ser Apocalipsis 14, 8 al 11, el mensaje del segundo y del tercer ángel. ¿A quién se nos va a presionar que adoremos? ¿A quién vamos a adorar? Y entonces la adoración se va a convertir en algo crucial para la raza humana, crucial. Y tenemos un monumento de la adoración, que yo estoy seguro que lo vamos a discutir aquí en el contexto de la lección, ¿no es cierto? Es el cuarto mandamiento. Pero ¿a quién vamos a adorar? Y a partir de los versículos que vamos a ver las próximas semanas, va a ser a la bestia y a su imagen. Y ahí va a estar el punto crucial de la vida y el punto crucial de la humanidad. ¿A quién se va a adorar? ¿No? Por eso es que Apocalipsis 14:7 enfatiza el hecho de que debemos adorar a Dios como nuestro Creador. Como nuestro Creador. Y eso es importantísimo en un mundo en el que la mente posmoderna no me permite ver más allá de simplemente el ejemplo o la imagen que tú o él o ellos me pueden dar para imitar. Yo quiero
un Dios personal que yo pueda tocar, no un Dios lejano que esté muerto o que no lo pueda ver. Pero aquí entramos a una discusión en el que el Dios en el que yo creo es un Dios en el que yo me encuentro todas las mañanas con Él, porque Amén. Conságrate a Dios todas las mañanas. El Dios en el que yo creo es un Dios personal al que yo puedo tocar, porque yo me encuentro con Él semanalmente cada 7 días para adorarlo, para honrarlo, para glorificar su nombre. El Dios en el que yo creo está presente en mi vida. Por lo tanto, no solo yo lo reconozco, lo adoro en forma espiritual, sino que en forma lógica, en forma convincente, en forma racional, lo acepto como mi creador. Contra todo pronóstico es mi creador. Yo no tengo otro creador. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis 14:7. Y qué maravilla que Dios establece el sábado como esa cita de amor entre el Creador y su criatura, para que la criatura no se olvide que ese Creador es el sustentador de la vida, es el que te bendice, es el que te cuida y es el que te salva. Establece una cita de amor donde tú puedes ir cada sábado a recordar y adorar a ese Amén. maravilloso Dios. Amén, amén. Sí, pastor. Ya hemos dicho que hay que adorar a Dios. ¿Pero por qué? Simplemente es porque es tu creador. Es tu dueño. El creador, el que hace las cosas es dueño de lo que hace. Así que entonces nosotros como criaturas de Dios tenemos la responsabilidad de adorarlo. Amén. ¿Sí? Y cuando lo hacemos, pastor, entonces nos vinculamos con Él. Nos unimos a Él, ¿no? Porque la adoración es reconocer que Él es el Señor, reconocer que Él es nuestro Creador, es nuestro proveedor y es nuestro Salvador. Y pronto vendrá por nosotros. Amén. Entonces todo eso se vincula. ¿Sí? Y por eso Apocalipsis 4:11 dice, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas y existen. Dice el apóstol, ¿no? Por Él somos, nos movemos, existimos. Amén. ¿Sí? Sin Dios no sería nada. Por eso es que los adventistas del séptimo día, cada sábado, acudimos a los templos a adorar a nuestro Creador, para vincularnos con Él, para que esa experiencia que tuvimos todos los días por la mañana, ¿sí?, llegue a su máximo, adorando a Dios en conjunto, ¿verdad?, como iglesia, adorando su santo nombre, Amén. Reconociéndolo. reconociendo como Creador. Y de hecho, pastor, es otra vez ir hilando ideas y dándonos cuenta. Hablábamos al principio de la verdad presente, entendiéndolo en los términos de lo que hoy vivimos en esta sociedad posmoderna, como decía el pastor. Hoy es necesario que esa verdad presente nos recuerde que tenemos un Creador. Amén. Porque hoy hay un esfuerzo, no sé, bueno, sabemos que es encauzado por una mente suprema, no la de Dios, que está enfocado a borrar de la mente y del conocimiento del ser humano la existencia de nuestro Dios como creador. Entonces hoy esa verdad presente se hace relevante, porque es importante que si el mensaje de este primer ángel recalca la necesidad de manejar nuevamente el concepto de Dios como creador, es porque en estos días va a escasear. Correcto. Y tenemos que también analizar y entender que esa escasez de ubicar a Dios como creador tiene un costo, y un costo muy alto, que lo está pagando la humanidad hoy día. Al hacer a un lado esa imagen de un Dios creador, hacemos a un lado también la imagen de un Dios que nos ha dado salvación, y entonces tenemos a una humanidad, la generalidad de la humanidad, a merced de cualquier concepto que parece que le ayuda a suplir las necesidades más básicas y profundas del ser humano. Y entonces caemos lo que usted decía hace un rato, pastor, esas imágenes de dioses. Exacto. Y esas imágenes de dioses que van a suplir esa necesidad que tenemos como seres humanos, nos llevan a pensar en dioses como el trabajo, como el dinero, como el materialismo, como el libertinaje, como la expresión libre de tu sexualidad. Y de ahí vamos enumerando cantidad de situaciones que lo que están haciendo es rebajar la imagen del ser humano y perder una conexión de que somos creación de Dios. Por eso la verdad presente y el mensaje es adorar al Dios creador. Creador. Amén. Sí. Y en ese contexto, colegas, está también una frase dice aquí, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y algunos han visto
una connotación, una conexión en esta frase de las fuentes de las aguas con el momento del diluvio, ¿verdad? Ese juicio universal, ¿verdad?, que vino. Y entonces dice, no te olvides que Él es también el que es el que abre y cierra las fuentes de las aguas, ¿verdad? Y que un día va a llegar también, como fue en el tiempo del diluvio, como dice Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Exacto, exacto. Y pastor, así brevemente, yo creo que eso es un preanuncio del juicio final, porque eso fue un momento de juicio. Correcto. El diluvio fue un momento de juicio. Y fue universal, porque así se lo denomina en la Biblia. El pecado fue universal, el juicio fue universal, la oportunidad fue universal, y la gente no aprovechó el concepto de la universalidad de la salvación. Ahora tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Y por eso es que Apocalipsis lo pone en ese contexto, en el contexto del fin. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, las fuentes de las aguas. En otras palabras, acuérdate por reacción, acuérdate por relación, que allá hubo un juicio, acá también va a haber un juicio. Ya lo hemos enfatizado. ¿No? ¿Y por qué perecieron los antidiluvianos? Romanos 1:21 dice, habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, y le dieron gracias. Sí. No lo reconocieron como creador. ¿Sí? Y dice, y ni le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos. Exacto. ¿Sí? Y su necio corazón fue entenebrecido. Tremendo. Y el 32 dice, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, es decir, saben que va a haber un juicio, pero a pesar de eso, siguen con sus cosas, ¿no? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en quienes las practican. Definitivo. Tremendo, Pues tremendo. ahí está el sello de nuestro comentario. Y saben, me gusta pensar en esto. Vino un juicio universal, vino un diluvio universal, pero antes del diluvio universal vino la construcción de un arca de salvación. Exacto. Vino primero la manifestación del amor de Dios a través de la construcción del arca. El arca era el medio de salvación de Dios. Y 120 años se estuvo, cada martillazo, ¿verdad?, era una exhortación. Y aún la gente, después de esa manifestación del amor de Dios, no quiso entrar. Tremendo. Así que, bueno, creo que es el momento de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Hemos llegado prácticamente al final de nuestra lección. Vamos a despedirnos con un comentario final de todos los que componemos esta mesa, agradeciendo de antemano que hayan estado con nosotros y esperamos que la lección haya sido de bendición para los que nos miran, como ha sido de bendición para los que la hemos expuesto. Pastor Melchor. Sí, el reconocer a Dios como nuestro Creador, el darle gloria, implica que yo tengo que estar dispuesto, si yo lo reconozco, si yo le doy gloria, si yo honro a Dios, estar dispuesto a testificar de ese Dios. Amén. Y yo quiero dejar este mensaje con la iglesia, que no puede haber comunión sin testificación. Porque la comunión está dada en el adorar, en el temer, en el darle gloria. Esa es mi comunión. Y cada 7 días yo estoy en comunión. Y cada mañana estoy en comunión. Pero la comunión no tiene sentido. Solo se convertirá en una convicción racional, a menos que lo lleve a la experiencia de la testificación. Entonces, y allí la palabra clave de este texto es predicarlo. Para mí ha llegado el momento de predicar la verdad presente a voz en cuello, ir de puerta en puerta, tocar las puertas, abrir las puertas de la iglesia, sacar a los hermanos de allí, ponerlos en la calle. Ha llegado la hora de decir quién es el Creador. Ha llegado la hora de decir quién tiene el Evangelio eterno. Ha llegado la hora de contarle al mundo que habrá un juicio. Ha llegado la hora de testificar. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham. Pastor, la única salvaguarda para pasar incólumes ante el juicio es adorar al Señor. Amén. Conectarnos con Él todos los días, como se decía, y cada sábado asistir al templo, ¿va? No porque las iglesias salven o los templos salven, ¿no? Vamos a encontrarnos con el que salva, que es Cristo Jesús, ¿sí? Y en comunión con los hermanos adorarle. Muy pronto la adoración va a ser algo, va a jugar un papel importante. ¿A quién vas a adorar? En el capítulo 13 se bosqueja poderes que buscarán la honra y la gloria,
¿verdad? Y en el capítulo 14 se nos presenta el mandato de darle gloria al Creador. Creo que todos nosotros iremos por el camino de adorar a aquel que nos hizo a nosotros, y no tan solo nos hizo, sino que nos mantiene y nos salva, que es Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Hermano José. Pastor, yo terminaría como con una ilustración, un ejemplo. El concepto de juicio, si lo vemos como la parte del medio de un sándwich, el concepto de juicio, y perdón por el ejemplo, pero el concepto de juicio está inmerso en las dos tapas. La primera es el Evangelio eterno, que son buenas nuevas de salvación, y la otra es un recordatorio a adorar a nuestro Creador. Entonces el juicio tiene que ver con buenas nuevas y tiene que ver también con recordarnos que tenemos un Dios creador. Amén. Que está viendo cómo hacer lo necesario para que ese juicio sea lo más, uno de los ingredientes e instrumentos de ese juicio será la misericordia en Cristo Jesús. Entonces, decía Pastor, ha llegado el tiempo de salir y predicar, sí, porque nosotros formamos parte de esa comisión de llevar el Evangelio al mundo, y yo instaría a que es tiempo que veamos que es necesario prepararnos, estudiar nuestra Biblia como nunca lo hemos hecho, tener un mecanismo, una práctica, una disciplina de comunión con Dios como nunca la hemos hecho, para que entonces de manera natural salga lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Muchas gracias, hermano José. Para todos los maestros de escuela sabática, solamente queremos que están preparando su lección. Recordemos que hemos estudiado la lección número 8, Adorad al Creador es el título, y hay 3 puntos que debes resaltar en tu bosquejo. Número 1, proclamad. Número 2, temed. Y número 3, adorad. Esos son los 3 puntos del bosquejo. Proclamad a un Dios que tiene una verdad presente, un evangelio eterno que no cambia y que se aplica en cualquier momento de la vida. El segundo punto, temed, es reverenciar a un Dios que quiere ser parte de tu vida, que quiere caminar contigo todo el tiempo, quiere transformar cada acción de tu vida. Y el tercero, adorad al único Dios verdadero, creador y sustentador de nuestra vida. Que estos puntos te ayuden a preparar tu lección y que Dios te use como poderoso instrumento. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.